la guerra apresuró su caída. Los acontecimientos de la semana previa a su captura marcaron la ruta hacia su arresto en la Ciudad de México, y desde que los hijos de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera se lanzaron a la batalla junto con su tío Aureliano Guzmán Loera el Guano, al difundir una carta donde lo acusaban de traición e intentar asesinarlos en compañía de Ismael Zambada García, se comenzaron a fraguar las condiciones para este golpe. Autoridades esperan que violencia disminuya en Sinaloa, donde suman más de 550 ejecuciones desde que estalló el conflicto al interior del cártel de Sinaloa en 2017. Sinaloa, Dámaso López Núñez el Lic, se escondía frente a muchos. En la Ciudad de México habitaba un condominio en uno de los lugares más lujosos en Ejército Nacional número 225 de la colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo. Ahí el capo disfrutaba a lo grande, salas tipo lounge, gimnasio con áreas de spinning y aeróbicos, baños de vapor, alberca, salón de usos múltiples, terrazas, áreas infantiles y hasta una cancha de pádel, una adaptación del tenis. Y justo ahí llegaron elementos de seguridad pública federales a detenerlo la madrugada del martes 2 de mayo, la historia sangrienta de Sinaloa comenzó a cambiar. Tanto, que el gobernador Quirino Ordaz Coppel espera que la violencia que contabiliza 548 ejecutados en lo que va de 2017 en aquella región, vaya ahora a la baja. La aprehensión de Dámaso López reordena la organización criminal del cártel de Sinaloa. Se consolida el liderazgo criminal de Ismael El Mayo Zambada, y con él, de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, contra quienes López Núñez mantenía un enfrentamiento desde la extradición de su padre a los Estados Unidos. Sin embargo, la célula criminal que manejaba el Lic tiene elementos que no han sido desarticulados, empezando por el hijo de este, Dámaso López Serrano el Mini Lic, quien fue sacado de Sinaloa desde que inició el conflicto entre su padre y los hijos del Chapo, luego que el vástago de López se enfrentara con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hombre en quien recaen las operaciones que mantenía el Chapo. Ambos narco-juniors se habrían reclamado en una fiesta a principios de 2016 los derechos del cártel de Sinaloa. De amigos que eran, pasaron a injuriarse. Además del Minilic, las autoridades han detectado que el licenciado cuenta con dos hermanos, Adolfo y Álvaro López Núñez, de los cuales el primero estaba más cerca de su consanguíneo y controla parte del negocio familiar. Sobre Adolfo se sabe que fue agente de la extinta Policía Judicial del Estado en los años 90, según archivos, asignado a la base de la Sindicatura de El Salado, de donde es originario Ismael El Mayo Zambada. De Álvaro, en cambio, se sabe es el hermano menor del licenciado y que no ha estado relacionado en el negocio que por 16 años trabajó Dámaso, desde que se unió al clan de Guzmán tras la fuga de Puente Grande, Jalisco, en 2001. Los condominios de lujo donde vivía Dámaso López en Ciudad de México. Otro de los hombres de confianza de López Núñez es Javier, conocido simplemente con el apodo del Javi, quien se convirtió en su secretario personal y de confianza, también encargado de controlar operaciones logísticas de la organización. Así, la herencia criminal de Dámaso en Sinaloa alcanza a esas cuatro personas: Dámaso López Serrano el Minilic, Adolfo López Núñez, Álvaro López Núñez y Javier N., el Javi. Además integran la célula criminal, sicarios diversos conocidos para las autoridades de Sinaloa, solo por apodos. El 15, jefe de seguridad de Dámaso y su hijo el Minilic. El Tigrillo, área de Nabolato, lidera a los Tigrillos. El Solitario, área de Elota, encabeza a los Solitarios. El Montana, área de Nabolato, comanda a los Montana. Areli Pérez, pistolero. Anteriormente era cantante de narcocorridos. De todos ellos, según las fuentes de seguridad, el Minilic y su tío Adolfo podrían continuar digiriendo la estructura en Sinaloa, la cual durante los meses que lleva la guerra, sobre todo en los municipios de Culiacán, Nabolato y extendida durante Semana Santa a Elota, fue sumamente golpeada por los chapitos. Son precisamente esas zonas las que, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, donde los Dámaso ejercen un férreo control criminal, y donde se han llevado a cabo las ejecuciones sumarias y privaciones de la libertad. En muchos casos las víctimas siguen desaparecidas. Se trata de la zona de la Sindicatura de Villa Juárez, compartida con otras áreas de Nabolato con César Carrillo Leiva el Cesarín, las sindicaturas de Culiacán, El Dorado, Emiliano Zapata, Higueras de Agulla y Chiquéritos.
así como el municipio de Lota y parte de San Ignacio y Mazatlán. La reestructuración del cártel Sinelique en el organigrama, que advierte el grupo de coordinación tras la captura de Dámaso López, ante el repliegue momentáneo de sus operadores, es Ismael El Mayo Zambada quien todavía figura como máximo líder criminal del cártel de Sinaloa. Junto a él, otros operadores de nivel se mantienen en bajo perfil, incluyendo 3 de los cabecillas que se fugaron del penal el pasado 16 de marzo. Reportes de inteligencia de la Procuraduría General de la República, PGR, y de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, refieren que en el conflicto Dámaso-Chapos, Zambada y su grupo compacto no participaron. Permanecieron neutros, aunque El Mayo parecía inclinarse más a favor de los hijos de su compadre Guzmán. En todo caso, precisa la información, la guerra no alcanzó a sus territorios controlados. Dichos territorios se limitan a Culiacán, las sindicaturas del mismo municipio, El Salado, Costa Rica, Tacuichamona, donde controla José Guadalupe Lupe Tapia, Pueblos Unidos, San Lorenzo, además de las sierras Baja y Alta de Cozalá. En plena Sierra Madre Occidental, el equipo de Zambada se extiende por Durango, donde tiene a la familia Chaides en Santiago Papasquiaro como la predominante en la siembra de amapola y marihuana. Del organigrama en Sinaloa se desprende la estructura criminal del cártel. Ismael Zambada García, líder de la facción Zambada, y visto como líder de todo el cártel. Ismael Zambada Sicarios El Mayito Flaco, segundo al mando de la facción. Alfonso Limón Sánchez El Poncho, operador de primer orden, fugado con orden de extradición. Rafael Guadalupe Félix Núñez El Chango Antrax, operador financiero, fugado con orden de extradición. Porfirio Díaz Medina, hijo de Baltasar Díaz Vega, compadre del Mayo. José Guadalupe Tapia Quintero, señalado por Estados Unidos como coordinador logístico de trasiego de droga. Jesús Peña González El Peña, jefe de sicarios, fugado, sin orden de extradición. Acorde con reportes de las fuentes consultadas, la estructura de los Zambada permanece inamovible. Los hijos del Chapo para la facción de los Chapitos, encabezados por los hijos mayores del capo procesado en Nueva York, se mantienen los mismos. Tras el abatimiento de Francisco Javier Zazueta Rosales Pancho Chimal por parte de la Secretaría de Marina, escaló Néstor Isidro Pérez Salas el Nini, quien dirige la célula de sicarios Los Ninis. La célula criminal de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, se integra de la siguiente manera: Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Aureliano Guzmán Loera El Guano. El Panu, jefe de escoltas y coordinador de los hijos. Ovidio Guzmán López, hermano del fallecido Edgar Guzmán. Néstor Isidro Pérez Salas el Nini, jefe de sicarios. Célula de los Chimales, cuyo líder Pancho Chimal fue abatido recientemente. Su zona de control también es Culiacán, abarca sindicaturas como Tepuche, Aguaruto, Jesús María, Badiraguato, Mocorito, Salvador Alvarado y otras zonas serranas colindantes con Durango, como Tamazula y Topia, Durango. Tienen centro de operaciones en Mazatlán y otros municipios como Cozalá y San Ignacio. El poder de la facción Guzmán se centra en la enorme capacidad de reacción de sus células de sicarios y en la cooptación de las corporaciones locales. Las estimaciones de las fuentes consultadas es que los Guzmán, incluyendo al Guano, se quedarán con gran parte de los territorios que eventualmente pueden abandonar los Dámaso tras la captura de su líder. Otras células sinaloenses sin formar parte de un grupo en específico, se encuentran otros integrantes del cártel sinaloense que, según la PGR, cuentan con su propia célula para operar. Tal es el caso de los Esparragosa Monzón, encabezado por el recientemente fugado Juan José Esparragosa Monzón el Juanjo, bautizado por la Fiscalía Federal como el Negro o el Azulito. Aurelio Guzmán Loera, el Guano. Archibaldo Guzmán Salazar. José Alfredo Guzmán Salazar. Ovidio Guzmán López. Con ellos trabajan criminalmente aliados independientes cuyas inclinaciones se van hacia la facción Zambada, con quien la información de inteligencia que se conoce, han tramado una amistad cercana. A diferencia del clan de los Guzmán, altamente violento como el de los Dámaso, el grupo Esparragosa se mantiene en las sombras. Del Juanjo se sabía que incluso circulaba libremente por Culiacán sin escoltas y acudía regularmente a restaurantes.
Del grupo de los Beltrán Leiva, las autoridades federales señalan a Fausto Isidro Flores Mesa como uno de los últimos lugartenientes del diezmado clan criminal, tras la captura de Alfredo Beltrán Guzmán el Mochomito en diciembre de 2016, y la muerte de Juan Francisco Patrón Leiva el H2 y su hermano junto con su célula compacta en Nayarit. Desde agosto de 2014, el Chapito Isidro ha desaparecido de la actividad criminal pública. El ascenso de un abogado de acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Dámaso López Núñez cumplió 51 años el 22 de febrero. Sus hijos son el ya conocido Dámaso López Serrano y dos adolescentes, Rocío y Martín Dámaso López Serrano, que se ocupan de estudiar. Los tres son hijos de Rocío Serrano, a quien la PGR dejó en libertad bajo las reservas de ley, una vez que su esposo fue trasladado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, en la Ciudad de México al penal de Ciudad Juárez. Contrario a otros capos, a él no se le conocía fama de mujeriego. Agentes federales en la detención en su último cumpleaños no había muchos motivos para celebrar con una guerra declarada contra quienes vio crecer y desarrollarse desde el año 2001, en que se integró a la organización de Joaquín Guzmán. Según el diario ibérico El País, López Núñez se graduó de abogado en la Universidad de Occidente de Culiacán. A principios de los 90 fungió como auxiliar de Ministerio Público en la Agencia Primera de la capital, y más tarde se convirtió en titular del Ministerio Público en la Subprocuraduría Zona Centro. Con los años llegó a la Policía Judicial, escalando puestos hasta llegar a jefe del Departamento Logístico de la Dirección de la Judicial. En marzo de 1998, fue invitado a incorporarse al sistema federal penitenciario. Renunció a la Procuraduría y mandó su solicitud y su currículum, y para marzo de ese año entró como jefe de inspección en el penal para enfermos mentales en Morelos. Un año más tarde, en marzo de 1999, el abogado sinaloense Marco Antonio Zazueta Félix, director de los Centros Federales con Francisco Labastida en la Secretaría de Gobernación, lo envió comisionado como subdirector de seguridad del penal de Puente Grande, Jalisco, donde estaba recluido el Chapo Guzmán. Pronto trabaron amistad y la seguridad del reclusorio federal se relajó al grado de que entraban desde dinero hasta mujeres y drogas para las fiestas. En las indagatorias de la PGR tras la fuga de Guzmán, salió a relucir que López Núñez renunció el 30 de septiembre de 2000, pero volvió a visitar al capo en otras ocasiones. De esa amistad y complicidad, según las investigaciones realizadas con motivo de la evasión, sobrevino la conversión de Dámaso en lugarteniente del Chapo. Los expedientes demuestran que por lo menos la orden de aprehensión que tenía por la fuga de Guzmán quedó sin efecto. En 2008, tras el hallazgo de más de $5 millones en una casa de seguridad a espaldas del edificio de rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, en el sector centro, la PGR le siguió la pista por una credencial de una organización ganadera con su nombre y su foto que fue localizada, así como una pistola con la inscripción LIC. En 2009 se libró una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que, tras 4 años de litigar, fue echada abajo por un tribunal colegiado. Para entonces se sabía que Dámaso era uno de los principales lugartenientes del Chapo. En 2007 su padre, Dámaso López García, un ejidatario de la comunidad de Portaceli, sindicatura de El Dorado, fue electo síndico, pero en 2008 murió de un infarto. Sin un disparo, la captura del capo con los años se convirtió en un hombre imprescindible de Joaquín. A menudo el Chapo usaba sus ranchos para descansar y realizar reuniones de trabajo. En 2010 apadrinó a su hijo el Minilic en su enlace de bodas con Berenice Cázares. Nadie dudaba de la alianza que existía. En 2014, con la persecución del gobierno federal, para dar cacería a Guzmán lo era en Culiacán y capturarlo en Mazatlán, las desconfianzas se desataron. Aunque Joaquín mandó decir a través de sus abogados que la repartición de la organización se quedaba en 50 para los Dámaso y el resto para sus hijos, pronto entraron en confrontaciones. Tras la fuga del capo de Altiplano, las relaciones se templaron. La prioridad era la protección del Chapo, quien andaba a salto de mata, pero volvió a ser capturado en Los Mochis en enero de 2016.
A partir de ahí, gradualmente, los Guzmán empezaron a señalar al licenciado como el artífice de la caída. Los enfrentamientos entre sus grupos de sicarios iniciaron escaramuzas durante los meses de 2016, hasta que en febrero pasado la guerra estalló frontal. De acuerdo con fuentes de la PGR, los hijos del capo extraditado dejaron en manos de El Guano la mayor parte de las operaciones de la organización.